Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy quería repasar con ustedes un formato que se llama checklist de visita a terreno, que definitivamente puede servirles para cuando ustedes inician un proyecto o cuando van a presupuestar una obra, ya sea por el Delivery Design Bid Build, es decir, que si van a participar en una licitación de obra o si están trabajando en un modelo integrado de APD con preconstrucción, donde también tienen que saber cuáles son las características del terreno. Definitivamente esto es sumamente importante porque nos da bastante detalle de qué es lo que tenemos que revisar y ver para el presupuesto, ya que como saben todos los terrenos son distintos y las cosas que pueden salir pueden impactar de una gran manera en el costo, en el plazo del proyecto. ¿Ok? Entonces, como siempre, les voy a dejar este Excel en mi página de Facebook de colaboración e integración en la construcción. Básicamente la idea es que ustedes puedan ver este checklist de visita a terreno. En este caso, como siempre les he dicho, puede tener variables, pero acá lo que pueden ver son tres partes básicamente. La primera con respecto al predio, la segunda respecto a la ubicación y el tercer punto es relacionado al proyecto. Entonces, empezamos a repasar uno por uno. Con respecto al predio, el primer punto que tocamos acá es si presenta obras civiles preexistentes y deberíamos detallarlas. Por ejemplo, me ha tocado que algunos terrenos tienen una subestación, ¿no es cierto? Tener una subestación en un terreno no es poca cosa porque primero, si tenemos que hacer, por ejemplo, muros anclados debajo de esto, hay que calzarlo de alguna manera y sobre todo que las empresas de energía no dejan así nomás que interferamos con eso, además de ser peligroso, ¿no? Entonces puede ser una subestación o puede ser cualquier tipo de obra civil que puede tener el predio dentro de. El segundo punto es si el proyecto tiene más de un predio. Hay que detallar esto también. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando tenemos dos predios, podría pasar de que uno de ellos no tenga agua, uno de ellos no tenga energía o tenga particularidades digamos, de linderos y que se pueda complicar también si es que no tenemos ese detalle. Hay mucha historia cuando tenemos más de un predio cuando vamos a construir. Entonces es importante saberlo para poder ahondar un poquito más en ese sentido. El otro punto es si el predio tiene sótanos o semisótanos preexistentes. Esto es importante también porque cuando nosotros vamos a demoler, ¿no es cierto? Me ha tocado, por ejemplo, en alguna oportunidad demoler digamos un edificio de 8 o 9 pisos con sótano y medio, y la verdad que demoler los sótanos es bastante complejo, ¿no es cierto? Entonces, es importante también saber esto, sobre todo porque también, por ejemplo, no solo tener sótanos, sino también que el predio pueda tener cisternas, y para sacar esto, en realidad tenemos que partirlas con el picotón del demoledor y sacarlo por pedazos. Entonces esto lleva un trabajo extra que definitivamente no está estipulado en una demolición o en una excavación regular. Bueno, luego las estructuras preexistentes si tienen más de 2 niveles, definitivamente revisar, a veces tenemos que demoler, en fin, tiene sus particularidades. Esto se refiere a que si es que hay partes del terreno, perdón, partes de la casa o del edificio antiguo que se tiene que demoler, hay que ver ese detalle. El otro punto importante es el suministro de agua o desagüe identificado. Esto lo había comentado, de hecho, en alguna otra oportunidad. Me ha tocado predios donde no existe desagüe, ya que es parte de otro predio o por A o B motivos en algún terreno puede pasar y tenemos que hacer una suerte de bombeo de aguas grises, es bastante complejo. Y también con el suministro de agua, podría ser de que en el predio donde yo esté no llegue agua porque es la mitad, por ejemplo, de un predio existente, es por ejemplo un jardín donde voy a construir y este predio en algún momento se independizó y no tiene agua. Imagínense construir sin agua, lo complejo que es. También podría ser que el suministro de agua llegue, pero llegue con una tubería muy delgada, que también sería un problema.
El suministro de luz identificado, esto es importante porque hay predios que a veces tienen uno o dos suministros. A veces tenemos la suerte de tener un predio que ha sido una fábrica industrial donde tenemos los kilowatts necesarios en ampliación de carga para trabajar también dentro del proyecto sin problema, o ver si es necesario, por el otro lado, un grupo electrógeno porque la carga no es la necesaria. Otro punto importante, si las pistas del frontis del proyecto están en buen estado. ¿Por qué es importante esto? Número uno, porque cuando nosotros presupuestamos un proyecto, la idea es dejarlo tal cual como lo encontramos. Para dejarlo tal cual como lo encontramos, tenemos que tomar una serie de evidencia fotográfica para saber cómo están las pistas, porque por lo general las municipalidades nos piden dejarlo en buenas condiciones. Entonces, esto tiene que estar conversado con nuestros clientes y decirle, miren, la pista está de esta manera, nosotros la vamos a dejar así, o lo más probable es que la municipalidad pida un mejoramiento de la misma para colocarlo en el presupuesto. Es importante verlo de esa manera. La vivienda vecina del lado, otro punto, la vivienda vecina del lado izquierdo de material noble o la del lado derecho. Me ha tocado también justamente tener viviendas ya sea de material noble, ya sea de adobe, donde dependiendo cómo es la vivienda del costado, por ejemplo, cuando me he tocado viviendas de adobe, he tenido que hacer todo un reforzamiento, ¿no es cierto? He tenido que encamisetar el muro de adobe, vale decir, ponerle una solución como una suerte de malla de gallinero o una malla expander metal con una suerte de terrajeo, o estas mallas que son biaxiales, triaxiales, que sostienen ese muro para que no tenga asentamientos diferenciales. Esto con el objetivo de cuando nosotros hacemos los sótanos y sobre todo perforamos para los muros anclados, la vibración hace que estos muros que son mucho más débiles puedan tener un problema. Entonces, esto es importante conversarlo con nuestros clientes antes de empezar a ejecutar para que justamente podamos tener las previsiones del caso. Existen vecinos que se afectará el ingreso de luz. Esto, si bien es cierto, es un poco más subjetivo, también es sumamente importante porque podría generar un impacto justamente en el vecindario, donde antes, por ejemplo, podrían tener una casa donde tienen un jardín con una piscina y nosotros vamos a hacer un gran muro de concreto de 10 o 15 pisos. Esto definitivamente se tiene que conversar porque puede generar incomodidades con los vecinos y tenemos que ponerlo sobre la mesa para hablar con las inmobiliarias y decirle, mira, esto puede ser complicado y nos puede generar paralizaciones de obra o complicaciones. No digo que no podamos hacer el edificio, pero definitivamente genera problemas y tenemos que ponerlo sobre la mesa desde el día 1. Seguido, los vecinos presentan sótanos o cisternas enterradas. Bueno, me ha tocado también que, es una buena práctica entrar a los vecinos para ver si hay cisternas, pero me ha tocado que estas cisternas están inclusive separadas del predio y cuando hemos perforado con los anclajes le hemos dado a la cisterna. Entonces hemos tenido que repararlas y, bueno, ya saben el problema que se puede generar. Entonces, es importante ver sótanos y cisternas por dos cosas. Número uno, si hay sótanos pegados a nuestro predio, en ese lado no anclamos, entonces tenemos que hacer un diseño tomando la salvedad de que en ese muro se va a tener que probablemente picar algo del sótano vecino, pero no se va a tener que anclar. Y por otro lado, si es que el sótano no está tan pegado, probablemente se va a tener que hacer otra solución de proyectar anclajes, usar micropilotes, otra solución, ya que, como entenderán, no podemos hacer el sostenimiento como usualmente lo hacemos con muros anclados. ¿Existe interferencias de líneas aéreas de electricidad? Bueno, como saben, sobre todo en proyectos en zonas urbanas, por ejemplo en Lima, tenemos muchos cables aéreos, ¿no es cierto?, de electricidad, de teléfono, y estos complican, por ejemplo, el ingreso de maquinaria, ¿no? Es más, me ha tocado en algún proyecto donde en el predio que yo iba a construir o en el edificio que yo iba a construir, pasaba un cable de edificio a edificio y en el medio está el predio que yo tenía que hacer el proyecto y tenía que pedir permiso justamente porque si no le cortaba pues el cable o el teléfono al edificio al costado. Esto también hay que ver, ¿no? Hay que levantar un poco la cabeza y ver qué cosas tenemos para ponerlo como restricción y hacerlo parte de nuestro plan de trabajo.
El último punto con el tema del predio es si existen edificios o predios vecinos que interfieren con la grúa o el elevador. Bueno, me ha tocado también que a veces teniendo un edificio alto, he tenido que poner una grúa autosostenible, que es una grúa mucho más grande y es una grúa mucho más cara. Eso también hay que ponerlo dentro del presupuesto, ya que en algún momento no me he dado cuenta de eso y luego que estamos en la obra viene el contratista de grúa y se dice, oye, esta grúa no le da la que había presupuestado porque ese terreno choca la pluma contra eso. Ok, luego pasamos a ubicación. El acceso al proyecto presenta dificultades. Básicamente la idea es por dónde es el ingreso, si es que las calles o las avenidas son muy transitadas, hay una ciclovía, hay algo que pueda complicar el acceso habitual del proyecto, ¿no es cierto? Eso hay que verlo también. En ese mismo sentido, el ancho de la vía pueden transitar camiones o mixer. ¿Cuál es el ancho de la vía? Por lo general, si estamos en una calle muy estrecha, esto va a tener complicaciones. Si existen árboles o vegetación en el frontis, recuerden que los árboles no se pueden, se tienen que remover, se tiene que pedir permiso a la municipalidad para ser removidos y en el caso estos complican el acceso al proyecto que va a quedar ya definitivo, ¿no? Entonces, eso también hay que verlo, es sumamente importante. La vía principal del proyecto es descongestionada. Imagínense con los problemas que tenemos, por ejemplo, cuando llega el concreto premezclado, tenemos que ver si es que esto es una variable sumamente importante. Y por último, el número 3 del proyecto, si por ejemplo existe una caseta de ventas en el proyecto, a veces nuestros clientes ya tienen una sala de ventas, un container, hay que ver si es que eso se va a quedar, van a querer que lo anclemos, van a querer que lo mudemos, hay que revisarlo. Es fácil armar una oficina de staff en predios sin escuadras. Esto es sobre todo cuando tenemos obras que tienen varios sótanos. Si es que no se puede colocar una oficina en escuadra, ver si es que se puede hacer en algún otro lado, si hay alguna suerte de retiro. Existen edificios con muros anclados. Esto es importante también porque vamos a saber que nos vamos a encontrar con cables que vamos a tener que remover y el bulbo que se forma de concreto también sacar, sobre todo para tenerlo en cuenta. Ojo, aún más importante es si es que nosotros tenemos un predio que va a empezar y va a ser muros anclados. Recuerden que si nosotros tenemos un predio al costado que está ejecutando obra, tenemos que esperar a que ellos terminen de excavar, salgan con sus losas de los sótanos y una vez que tienen la losa del 00, recién ellos van a poder cortar los cables. Vale decir que todo ese tiempo no podríamos ejecutar obra y eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y por último, el tiempo estimado del proyecto, el estado del proyecto y creo que es una buena práctica saber, por ejemplo, si el proyecto tiene, si es que es para venta, tiene una preventa importante, si es que es un proyecto exitoso y si es que es un proyecto para renta, si es que el financiamiento es el adecuado. En realidad son cosas que siempre creo yo debemos preguntar para entrar a trabajar en un proyecto sano. Bueno, como siempre, le voy a dejar esto en mi página de Facebook, como le decía, de integración y colaboración en construcción, para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan usar. Así que, como siempre, espero que les haya servido y ya más adelante les estaré dejando otros formatos para que ustedes lo puedan completar, lo puedan mejorar y después me los puedan enviar de nuevo, ¿no es cierto? Y así como siempre, hacemos una sinergia de mejora continua en el sector. Nos vemos. Muchas gracias.